trabando. Entonces, como decía, no todo cuadrilátero es cíclico. Por ejemplo, si añado el punto E. ¿Cómo sabemos que AEBC no es cíclico? Bueno, simplemente, si fuera cíclico, el punto E tiene que estar en el círculo que pasa por los puntos A, B y C, el cual sabemos que es único, y como no lo está, pues no puede ser cíclico. Entonces vemos que, a diferencia de los triángulos, ok, a diferencia de los triángulos, sabemos que para cualquier triángulo hay exactamente un círculo que pasa por los tres puntos. Vale. Y esto es por la existencia del circuncírculo y así. Sin embargo, para los cuadriláteros esto ya no es cierto. Entonces, estos son importantes. Vemos las propiedades claves, que son los que listo aquí en el teorema 1. Primero que todo, la suma de los ángulos opuestos es 180 grados. Estos son ambos pares de los ángulos opuestos. ¿Cómo demostramos esto? Utilizando el teorema del ángulo en situ. Bueno, sencillamente, vamos a tomar el ángulo ABC, va a ser igual a 1/2. El ángulo central AOC, pero lo voy a escribir como la medida de este arco. ¿Cuál es la medida de ese arco? Solo lo voy a escribir como el arco ADC. Y luego el ángulo ADC, ser 1/2, la medida de ¿cuál arco? Sería el otro, está en esta dirección, es el arco ABC. Entonces cuando lo sumamos, el ángulo ABC más el ángulo ADC es 1/2, la medida del arco ADC más ABC. Bien. Recibimos el arco ADC más el arco ABC es precisamente todo el círculo. ¿Cuál es la medida de todo el círculo? 160 grados. Entonces vemos que la suma de los dos ángulos opuestos es igual a 180 grados. Y podemos hacer lo mismo para los ángulos BAD y BCD. Me dio un comentario sobre la tarea. Eh, las tareas de nivel básico y nivel medio son distintas. Tienen varios problemas en común. En particular, un montón de las configuraciones que me parecen importantes que estudien las puse en ambas tareas. Entonces, si las tareas les parecen iguales, revisen más adelante, que sí cambian algunos problemas. En particular, hay como 7 problemas, algo así, que comparten las dos, y no, es como 10 problemas que comparten las dos, y luego hay algunas incluidas exclusivamente a nivel básico y algunas incluidas exclusivamente a nivel medio. Bueno, regresando a esto, de manera similar, podemos demostrar la otra. Ángulo ACB igual al ángulo ADB. Entonces voy a dibujar otro cuadrilátero cíclico aquí para no ensuciar más la figura. Escucho mi micrófono encenderse, entonces si hay alguna pregunta, adelante. La otra propiedad importante es que los ángulos que inscriben el mismo arco tienen la misma longitud, bueno, la misma medida. A lo que me refiero es, si vemos el ángulo ABC, y voy a mover esto un poco para arriba para que el corte de página no lo afecte. Ok, aquí se va a quedar así. El ángulo ACB inscribe este arco AB. Tenemos aquí. Es igual al ángulo ADB, que inscribe este mismo ángulo. Y esta demostración es un poco más directa que la anterior. El ángulo ACB es igual a 1/2, la medida del arco AB, que es igual a la medida del ángulo ADB. Y los dos por el teorema del ángulo estricto.
La manera en la que me gusta recordar cuáles son los ángulos iguales y cuáles son los ángulos que suman a lo mismo es que un montón de las letras están en común. Entonces, en particular, si vemos, aquí tenemos A, algo, C, A, algo, C. Y cuando estos ángulos son opuestos, significa que suman a 180. Y tenemos A, algo, B, y tenemos A, algo, B. Y cuando estos ángulos no son opuestos, sino que son distritos, prefiero con distritos estos, entonces son iguales. Eh, entonces, por ejemplo, si tienen el ángulo A de B y quieren recordar qué es cierto sobre este ángulo por los lateros cíclicos, podemos ver, ok, somos el ángulo A, bueno, el A de B ya lo sé, eso es otro. El ángulo B de C. Buscamos el ángulo B de C. Ok, ¿qué sabemos de este ángulo? Primero, es un ángulo inscrito. Entonces sabemos que la propiedad de hacer es que es igual a otro ángulo. Luego, para recordar cuál es el otro ángulo, tenemos ni que ver la figura para saber que va a ser B algo C. ¿Y quién va a ser este algo? Es el único otro punto que no hemos usado. Es decir, ese solo es un truco para recordar cuáles son las igualdades y luego se lo justifican geométricamente regresando a la figura. Ah, Algo muy importante es, este es cierto en ambas direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, digamos, si me dan un cuadrilátero arbitrario, A, B, C, D, y lo único que sé de este cuadrilátero es que me dicen que el ángulo BAC es igual al ángulo BDC. Entonces, estas propiedades, que los ángulos opuestos suman a 180 y que los ángulos inscritos son iguales, es un sí y solo sí. Lo que me refiero es cierto para un cuadrilátero cíclico, y si es cierto, entonces el cuadrilátero debe ser cíclico. Entonces, lo que esto nos permite concluir es que debe existir un círculo que pasa por estos 4 puntos. Ah, lo dibujé mal, pero pueden ver en la otra figura. Entonces, en particular, sin tener que trazar el círculo siquiera, vemos los dos ángulos inscritos y luego nos preguntan, ¿cuál es el valor de ABC más el ángulo ADC? Bueno, podemos decir, vemos que estos dos ángulos son iguales, entonces sabemos que ABCD es cíclico, y como es cíclico, sabemos que la suma de los ángulos opuestos debe ser 180. Y así, en problemas en los que ni siquiera hay círculos involucrados, a veces podemos sacar círculos, deducir círculos por las propiedades de los ángulos que tenemos, y es por esto que los cíclicos son súper útiles. Podemos sacar círculos de donde no hay, y podemos transformar una igualdad de ángulos inscritos a una suma de ángulos opuestos. Un ejemplo que me encanta es del libro de geometría de Van Chen. Tenemos esta figura y nos piden calcular el ángulo en X y el ángulo en Z. Entonces, antes de conocer cuadriláteros cíclicos, vemos este problema. Podemos hacer un poco de anguleo. Decimos, este ángulo es 90 porque son opuestos por el vértice. Luego viendo este triángulo ZPY, podemos ver que este ángulo es 40. Tenemos el ángulo en Z. Este es igual a 70 grados. Y luego nos piden encontrar el ángulo en X. Y tal vez nos atascamos un momento. Decimos, bueno, aquí estos triángulos son semejantes porque tenemos el 90 y el 40, entonces este es 50, pero ¿cómo encontramos este ángulo? Y en el momento puede ser difícil de deducirlo. Sí, cuando he demostrado este problema antes, sí he encontrado soluciones sin usar cuadriláteros cíclicos. Es lo vida de la geometría, no se necesita todo. Pero con el cuadrilátero cíclico se simplifica masivamente, porque lo que podemos notar es, y tenemos este ángulo de 40 y este ángulo de 40. Y estos dos ángulos son ángulos inscritos que inscriben el mismo arco, el arco XY. Entonces,
podemos concluir el cuadrilátero WY igual el ángulo XZY. Podemos concluir que el cuadrilátero es cíclico. Como el cuadrilátero es cíclico, sabemos que el ángulo en X más el ángulo en Z, que son ángulos opuestos, son a 180. Como ya sabemos el ángulo en Z, vamos a decir que el ángulo en X es 110. Esa es como la potencia de los cuadriláteros cíclicos, que inicialmente vemos este problema y no tiene nada que ver con círculos, pero una vez deducimos cosas sobre los ángulos, podemos encontrar el círculo, podemos encontrar las propiedades y nos simplifica el problema bastante. Bueno, este problema, que es un problema difícil, es de una shortlist de la IMO. Si no conocen, la IMO es la Olimpiada Internacional de Matemática. Eh, Uno de mis problemas favoritos, es muy bonito e ilustra a la perfección la potencia y la importancia de los cuadriláteros cíclicos. Este problema es despedazado por los cuadriláteros cíclicos. Entonces, no sé si alguien vio el folleto e intentó el ejercicio 2, intentar al menos 4 cuadriláteros cíclicos. Si alguien encontró al menos uno y quiere participar y decir cuál fue. Que si no, pues pueden encontrar uno ahorita y fingir que lo encontraron antes. Si no está bien, les puedo mostrar. Um, el EFBC. Vamos a ver. EFBC. Sí, ese es uno de ellos. ¿Por qué es el EFBC cíclico? Esa línea es demasiado delgada. Bueno, el EFBC es uno de los cíclicos porque si nos fijamos, el ángulo BFC es igual al ángulo BC, porque los dos son iguales a 90 grados. Entonces, B algo C son iguales. Entonces, este cuadrilátero es cíclico. De manera muy parecida, vemos que ABDE es cíclico. Mejor lo voy a tocarlo. También tenemos que el cuadrilátero AFDC es cíclico. Ya van tres. ¿Y qué otros cuadriláteros cíclicos podemos encontrar? Ah, bueno, tal vez el APBC. Ah, correcto. Ese es casi se me olvida. Pero el cuadrilátero cíclico más ah, chistoso de la figura, supongo. El APBC. ¿Y quién me puede decir por qué el APBC es cíclico? Porque sus cuatro vértices tocan en... Exacto. Por eso me parece chistoso. Pero sí, esos eran los cuatro que tenía en mente cuando hice la figura. Casi se me olvida que había incluido el APBC, pero sí. Cuatro cuadriláteros cíclicos. Esto es por la propiedad de los ángulos. El APBC simple y sencillamente porque sus 4 puntos están en el círculo. Sin embargo, como verán por el ejercicio 3, no son ninguno de estos 4 cíclicos los cuales terminan resolviendo el problema. Ahora, recordar estos 4 cíclicos es importante porque esta configuración con las alturas es una que aparece bastante. Y de hecho, puedo mencionar que hay incluso más cíclicos en la fibra si añado el ortocentro. Si añado el ortocentro, también tenemos los cíclicos BFHD y ese cíclico, por la otra razón, el ángulo BFH más el ángulo BDH es igual a 180 grados, que cada uno de estos es 90. Y de manera parecida, AFHE y BCEH son cíclicos.
Ok. Entonces, recuerden esos 6 cíclicos, porque en problemas del otro centro, esos ángulos mágicos. Y de hecho hay un problema en la tarea que involucra el triángulo órtico, es decir, el triángulo que tiene los 3 pies de altura, y el ortocentro. Y recordar esos 6 cíclicos les va a hacer la vida mucho más sencilla. Bueno, ahora, tras un poco de experimentación, cuando estamos atacando el problema, en verdad, queremos encontrar una manera de relacionar P y Q con todos los demás puntos. Entonces, una manera de hacer esto es intentar ver los ángulos. Porque bueno, sabemos que queremos demostrar que AP es igual a AQ. Entonces, esta es una condición de longitudes, pero las longitudes a veces son medio extrañas de trabajar. Entonces, reconocemos que sería equivalente demostrar que este ángulo es igual a el otro, AQP igual a APQ. O tal vez trabajar con los ángulos en vez de las longitudes. Perseguir ángulos es mucho más fácil y divertido que perseguir longitudes. Con esto en mente, buscamos alguna manera de hacer esto. Y buscamos ángulos en la fibra. Uno de los ángulos que podríamos buscar es el ángulo AFQ. Sabemos que el ángulo AFQ, propuesto sobre el vértice, es igual al ángulo BFD. Ajá. Y aquí es donde uno de los cíclicos que habíamos mencionado antes entra a jugar. Si vemos, el ángulo BFD es igual a 180 grados menos el ángulo AFD. Y esto es ya que el ángulo AFD y BFD son suplementarios. Línea recta. Ahora bien, ¿qué sabemos del ángulo AFD? Bueno, sabemos que ACDF es cíclico. Así que el ángulo AFD, que es uno de los ángulos del cuadrilátero, más el ángulo opuesto, ACD, suman a 180. Entonces, ángulo AFD más ángulo ACD es igual a 180. Así que 180 menos el ángulo AFD debe ser igual al ángulo ACP. Y encontramos algo de la fibra. Ahora podemos usar otro de los cíclicos. Y es, si recuerdan, habíamos mencionado que APBC es un cuadrilátero cíclico. Ahora tiene mucho sentido que vamos a usar este cuadrilátero cíclico, porque en verdad lo único importante de P es que está en la línea EF y que está en el círculo. Eso es lo único que hace P especial. Entonces tiene bastante sentido que usemos que P está en el círculo como un paso de la solución. Y es que si vemos como APBC es cíclico, sabemos que el ángulo ACB más el ángulo opuesto, APB, es igual a 180 grados. Pero el ángulo ACB es este ángulo en naranja. Entonces el ángulo APB es suplementario al ángulo en naranja. Pero también sabemos que el ángulo APB más el ángulo APQ es... no, más el ángulo APQ es 180 grados. Que estos son suplementarios. Entonces, el ángulo ACB y el ángulo APB y el ángulo APQ son iguales. Y este es igual a el naranja. Y ahora algo mágico sucede. Miremos este cuadrilátero AQPF. Tenemos que el ángulo AFQ es igual al ángulo APQ. Entonces es cíclico. Y voy a trazar un muy mal círculo. Trazar esto, pues un círculo un poquito más. Bueno, y ahora con este cíclico ya podemos terminar el problema. Lo que les quería ilustrar era cómo encontrar este cíclico. Ahora, la razón por la cual este cíclico nos resuelve el problema, como delineo en la solución aquí,
es que esta recta AF es la bisectriz externa de el ángulo UFP y por ende A debe ser el punto medio del arco QP. Entonces, como este arco es igual a este arco, AQ tiene que ser igual a AP. Ahora, esa propiedad de las bisectrices externas me parece que es un ejercicio, no sé si en ambas tareas, al menos en la tarea de nivel básico sé que sí. Creo que en ambas tareas. Y bien, ¿alguna pregunta sobre lo que ha sucedido? Ok. Am, bien, pregunta uno. ¿Qué cambia del problema si hubiéramos escogido este otro punto como nuestro punto P? Que si leen, vemos que P es escogido como la intersección de la recta F y el círculo, pero hay dos tales P. Entonces, ¿qué pasa si hubiéramos usado este P en vez del otro? Bueno, en dado caso, nuestro punto Q hubiera sido este de aquí. Y vamos a ver que el cuadrilátero AFPQ sigue siendo cíclico. Sin embargo, ahora es por un motivo distinto. Porque seguimos teniendo que... voy a limpiar un poco la figura. Seguimos teniendo... mira, ok. Seguimos viendo el ángulo am, aquí, BFQ. Por un momento ignoremos estos puntos. Este ángulo BFQ sigue siendo igual al ángulo en C. Nada de esa demostración cambia. Sin embargo, la diferencia ahora es que cuando vemos el ángulo AP'Q ahora es el que es igual al ángulo naranja. Eso también era cierto antes, era el ángulo APQ. Solo que la razón ahora ya no es porque los ángulos opuestos suman a 180, sino es porque estos dos son ángulos que inscriben el mismo arco. Entonces, lo único que cambia de la solución es la razón por la cual este cuadrilátero es cíclico. Una vez tenemos eso, la demostración continúa exactamente igual. Pero este pequeño cambio es notable, que significa que tenemos que, cuando redactamos la solución, hay que hacer dos casos. Uno, donde el punto P está aquí y la solución es porque los ángulos opuestos suman a 180, y otro cuando el punto P es el otro, en cual caso es porque los ángulos inscritos eh, son iguales. Entonces cabe notar eso, solo para que lo recuerden siempre, que a veces es necesario hacer dos casos. Y bueno, eso es más o menos lo que quería cubrir con cuadriláteros cíclicos. ¿Alguna pregunta sobre el problema, lo que hemos visto? ¿No? Ok. Pero si tienen alguna pregunta sobre esto o literalmente lo que sea, cualquier cosa, pregunten. Ok. Ahora pasamos a semejanza de triángulos. La idea clave, pues dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma. Y digamos, tengo otro triángulo aquí. A, B, C, X, Y, Z. Claro. Son semejantes y solo si el ángulo en A es igual al ángulo en X, el ángulo en B es igual al ángulo en Y, y el ángulo en C es igual al ángulo en Z.
Es sumamente importante que siempre tengan en mente el orden y escribir sus triángulos semejantes en el orden correcto siempre, aparte de ser correcto, les va a ayudar bastante a recordar todas las propiedades y en especial los criterios de semejanza. Y nuevamente los criterios de semejanza son sí, solo sí. O sea, si tienen que estos criterios se cumplen, entonces es semejante. Y si es semejante, entonces se cumplen los criterios de semejanza. Y esto es importante porque ilustra el poder de los triángulos semejantes, que es cambiar propiedades de ángulos a propiedades de longitudes. Y este como traducción que hacen los triángulos semejantes es lo que los hace tan poderosos. Ahora, una nota que no menciono aquí en el documento, que quería mencionar, decimos que dos triángulos semejantes están orientados de manera positiva o de la misma manera si el orden de los vértices es igual. En este caso, ABC va en sentido contrario a las manecillas del reloj y XYZ también. Entonces, ABC y XYZ están orientados positivamente y podríamos escribirlo como ABC semejante triángulo XYZ. Y este más conlleva la información extra de que estén en la misma orientación. Si, por otro lado, hubiera sido caso, pero estos no son semejantes, pero que fuera X, Y, Z, sí, fueron semejantes. Como X y Z ahora van en sentido de las manecillas del reloj, estos dos triángulos están orientados de manera opuesta o de manera negativa. Entonces escribiríamos que el triángulo ABC es semejante inversamente o de manera negativa al triángulo X, Y, Z. Y luego esto solo conlleva la información extra de que están orientados de formas distintas. Eso en general no es muy importante y nadie los va a matar si solo dicen semejante y no especifican en la orientación. Pero es importante saber que estas notaciones existen, por si alguna vez leen semejante con un más encima y están confundidos. Solo significa que, aparte de ser semejantes, también sabemos que están en la misma orientación. Bueno, criterios de semejanza. Primero, ángulo, ángulo. Este es el más sencillo. Si dos de los ángulos son iguales, entonces los tres ángulos son iguales, ya que suman a 180 y el triángulo es semejanza. Lo lado, ángulo, lado. Si un ángulo, si tienen un ángulo en común, y luego la razón de los lados que incluyen ese ángulo, pues este y esto, es la misma, entonces son semejantes. Es muy importante que el ángulo esté incluido entre los otros dos lados. En particular, el criterio LLA, en el cual tenemos en el cual tenemos A, B, C, X, Y, Z. Y decimos, de hecho voy a escribir este como Y, este como Z, en el que decimos que el ángulo en A es igual al ángulo en X, y luego que la razón X, Y, AB y Y, Z, BC es la misma. Esto no implica semejanza. Y el motivo es más o menos la configuración que tengo dibujada aquí. Que puede ser el caso que el ángulo en B y el ángulo en Y no sean iguales, sino que suplementarios. Básicamente la idea es, donde falla este criterio, es, voy a ir abajo para crear un poco más de espacio. Imaginémonos el punto A. Y para simplificar las cosas, en vez de semejanza voy a hacer congruencia, solo para ilustrar la figura, pero esto aplica también para semejanza. ¿Qué es lo que tenemos? Sabemos un ángulo. Tenemos el punto inicial
¿Sabemos uno de los ángulos? Este ángulo es dado. ¿Qué más? Sabemos una longitud. Entonces sabemos cuánto mide esto. Y en particular, esta línea de aquí puede... No sabemos exactamente qué tan larga es, pero sabemos que forma ese ángulo especificado con la otra. Y luego nos dicen la longitud de este otro lado. Digamos que es este. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esta longitud, si lo mantenemos igual, ajá, ¿cuándo intersecta esta línea? Lo intersecta ahí, y ese es un triángulo. Pero también, si seguimos con el círculo, lo puede intersectar de nuevo, en este caso, fijamos que estos triángulos son isósceles. O mejor, voy a dejar este. Mejor. Ok. X, Y, Z, Z. Si tenemos un lado, tenemos otro lado, y tenemos un ángulo no incluido. Y el problema es que pueden haber dos triángulos que cumplen estas dos cosas. Que estos dos ángulos, estos dos son iguales. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre estos dos triángulos? La respuesta es no podemos. Simple y sencillamente no sabemos cuál de los dos es el caso. Entonces, el criterio LLA, o cuando tenemos un ángulo no incluido, simple y sencillamente no es cierto. Y no se vayan a confundir e intentar usarlo porque esto no implica semejanza, no implica congruencia. Ahora, hay algunos casos en los que sí lo pueden usar, son muy especiales. Uno de ellos es, les dicen, si se fijan, uno de estos tiene un ángulo obtuso y el otro tiene un ángulo agudo. Entonces, si les dicen que ambos triángulos son agudos, entonces sí pueden. Ahí sí serían semejantes o congruentes. ¿Cuál es la otra opción? Si la otra situación en la que esto funciona es si el ángulo es de 90 grados. Porque lo que sucede en tal caso, cuando el ángulo es de 90 grados, es que las longitudes coinciden exactamente tal que haya una sola posibilidad. Y esto sucede debido al teorema de Pitágoras. Porque tienen esta longitud, y esto implica que conocen la tercera longitud. Y luego sí, ya tienen su configuración, dos lados y un ángulo. Y el teorema de Pitágoras llega a salvarlos. Entonces, es el ángulo es 90 grados. Pero esas son las dos situaciones en las que pueden utilizar este criterio. De lo contrario, no lo utilicen. No sé cómo. Bueno, regresando a lo que estábamos. El tercer criterio, lado, lado, lado. Si los tres lados correspondientes están en la misma proporción, semejante. Y luego, si estas proporciones son uno, en vez de concluir que son semejantes, podemos concluir que son congruentes. Y congruencia es semejanza, pero más poderosa, porque nos dice no solo están en proporción, no solo tienen la misma figura, sino que tienen el mismo tamaño. Se miran exactamente igual. Bueno, entonces, como mencionaba, la potencia de los triángulos semejantes es que transforman un problema de lados a un problema de ángulos y viceversa. Entonces, para esto tengo el ejemplo de potencia de un punto, que de por sí es un tema súper importante y
aparece mucho, muchos problemas se resuelven utilizando potencia de un punto. Pero potencia de un punto lo que es en su corazón es triángulos semejantes. Todo lo que tenga que ver con potencia de un punto puede traducirse utilizando solamente semejanzas. Serían un montón de semejanzas y su vida sería mucho más sencilla si hacen potencia de un punto y lo aplican. Pero en teoría lo pueden hacer solo con semejanzas. Y van a ver que un montón de las técnicas avanzadas de geometría en verdad son esto. Técnicas más básicas como semejanza o congruencia o rotaciones, etc. Solo los envuelven en un paquetito, demuestran resultados y luego pueden usar esos resultados de una vez sin tener que irse a las herramientas bases. Por eso es importante que tengan un buen manejo de las bases para poder utilizar estos resultados. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice potencia de un punto? Potencia de un punto nos dice si tenemos un cuadrilátero cíclico A de XY o AXBY, dependiendo del orden. La intersección de las rectas AB y XY es el punto P. Entonces, esta igualdad se cumple. Ahora, a lo que se refiere con potencia de un punto, es que el punto P tiene una potencia con respecto al círculo. Que usualmente notamos como tau de power en inglés. Si el círculo se llama, digamos, omega, bueno, lo voy a llamar gamma. Es bonito. dp. Y ya vamos a ver por qué. Pero en ese caso lo que nos dice es la potencia de P es si trazamos una secante, si trazamos una tangente, va a ser el producto de P al primer punto por P al segundo punto. Y lo que nos dice este teorema es que esto es constante. Esto no depende de nuestra elección de recta. Entonces tiene sentido definir esto como un solo valor que tiene sentido. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Utilizamos triángulos semejantes. Triángulo PAY y PXB son semejantes. No solo eso, siempre son inversamente semejantes. Siempre están en el orden opuesto. ¿Cómo demostramos esto? En el primer caso, bueno, tenemos ya el ángulo P en común. Entonces solo necesitamos un ángulo más para poder aplicar ángulo-ángulo. Ahora, ¿por qué estoy sugiriendo ángulo-ángulo en vez de lado-lado o lado-lado-lado? La razón es, queremos demostrar algo que involucra un montón de longitudes. PA, PB, PX, PY. Y no sabemos qué hacer con esas longitudes. Entonces usamos los triángulos semejantes para traducir de longitudes a ángulos. Y con los ángulos sí podemos trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos un cuadrilátero cíclico. Y sí sabemos cosas de cuadrilátero cíclico. Sí sabemos los ángulos de cuadrilátero cíclico. Si vemos aquí el ángulo en A, sabemos que este es suplementario al YAB. Y como los ángulos opuestos de un cuadrilátero cíclico suman a 180, sabemos que eso es suplementario al ángulo en X. Entonces, miren lo que tenemos. El ángulo PAY es igual al ángulo PXB. Luego ya, eso junto al hecho de que el ángulo APY es igual al ángulo XPB, nos permite decir por ángulo a ángulo que los triángulos son semejantes. En el otro caso, es muy parecido. Ya tenemos el ángulo P gratis, porque son opuestos por el vértice. Y solo falta un ángulo más. Y nuevamente usamos nuestra propiedad de cíclicos. Antes usamos que son los opuestos suman a 180, ahora usamos que el ángulo en street es el mismo. Entonces P a Y, escribe el arco BY, que también lo escribe el PXB. Y nuevamente son iguales, y por ángulo a ángulo podemos construir. Ahora, aquí quiero mencionar por qué siempre menciono que escriban el orden correctamente. El orden en el que escriben el cuadrilátero, perdón, los triángulos semejantes, ayuda muchísimo a recordar todas las propiedades. Digamos que tenemos los triángulos son semejantes. Entonces, si ven en las posiciones correspondientes, esos son los ángulos iguales. El ángulo A es igual al ángulo en X, el ángulo en B es igual al ángulo en Y,
El ángulo en C es igual al ángulo en Z. Pero también ayuda a recordar las razones. Si vemos aquí, AB, digamos que queremos encontrar a qué es igual AB sobre BC. Bueno, vemos que AB corresponde a XY, BC corresponde a YZ. Entonces es igual a XY sobre YZ. Y esto ayuda un montón a recordar cuáles son, sin siquiera tener que ver los triángulos, les ayuda a recordar cuáles son las razones que son iguales. Y créanme, esto ayuda muchísimo cuando están enredados en un problema de geometría, tienen 4000 triángulos, no saben qué hacer con nada, y lo miran, que tienen escrito en algún lado que los triángulos son semejantes, escriben todas las razones y se resuelve el problema. Por ejemplo, aquí vemos que PA entre PY, queremos encontrar a qué es igual. Bueno, tenemos PA, eso corresponde a PX. Tenemos PY, eso corresponde a PB. Entonces PA entre PY es igual a PX entre PB. Y lo multiplicamos y obtenemos el resultado que queríamos. Entonces, esto me encanta explicar potencia de un punto porque ilustra la potencia de semejanza, la potencia de cíclicos y todos estos trucos que podemos usar para recordar las cosas y simple y sencillamente lo encuentro bella. Entonces, queremos demostrar algo sobre longitudes, usamos los triángulos semejantes para traducirlo de longitudes a ángulos y lo usamos los cíclicos para demostrar con los ángulos exactamente lo que queríamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien. Ok. En la tarea van a demostrar esto, pero cuando una de las rectas, en vez de pasar por 2 puntos, es tangente. Y es básicamente la misma idea. Ahora miremos un ejemplo de potencia de un punto. Aquí utilizo lo de la tangente. No lo mencioné en el folleto, así que cuando es tangente, lo que nos dice es, tenemos el punto P, X, AB, este es tangente al círculo. Tensión punto nos va a decir que PA por PB es igual a PX al cuadrado. Para recordar potencia de un punto, recuerden que todas las longitudes involucradas tienen al punto del cual están tomando la potencia. Esto es importante para que no se confundan, no vayan a hacer PA por AB o algo así. Recuerden que todas las longitudes tienen al punto. ¿Por qué px al cuadrado? Bueno, van a encontrar que px al cuadrado en la demostración, pero de manera intuitiva es como esta tangente intersecta el círculo en x 2 veces. Eso no es muy formal, pero es como la intuición y por eso multiplicamos por px 2 veces. Em, Antes de continuar con tensión punto y ver unos problemas, ah, creo que lo que voy a hacer es, para que no se cansen mentalmente si hablo mucho, de 5:55, de 4:55 a 5:05, les voy a dar 10 minutos de receso para que piensen lo que hemos hablado, para que con preguntas. Y en estos 10 minutos, no sé, descansen, tomen agua, ríanse de lo que dije, piensen en preguntas y nos vemos en 10 minutos para continuar con la discusión. Voy a dejar de compartir. Nos vemos en 10. Potencia de un punto también es súper importante por su converso, el cual sabemos que si el cuadrilátero es cíclico, se cumple que PA por PB es igual a PX por PY. Pero ¿qué pasa si tenemos un cuadrilátero? Vamos a decir, voy a copiar este aquí.
No lo copié. Ok, vamos a este cuadrilátero. Volví a no copiar. Aparentemente lo único que abre fue el angelito. Solo vamos a trazar un cuadrilátero. Vemos si tenemos un cuadrilátero. AB, XY, con YX, como lo queramos llamar. No voy a llamar X. AB y XY se interceptan en P y nos dicen que PA por PB es igual a PX por PY. Entonces podemos concluir con seguridad que este cuadrilátero AB, XY es cíclico. Esto va a ser cierto. Entonces, en particular, ahora, gracias a semejanza, tenemos una manera de traducir una propiedad de longitudes a cíclicos. Y cíclicos nos dan ángulos. Entonces, en particular, sabríamos, por ejemplo, que el ángulo PYA es igual al ángulo PX, y etc. Entonces, sumamente útil, cuadrilátero cíclico, ganamos. Esto también es cierto en la otra configuración, si tenemos un cuadrilátero que se mira así. A, X, B, Y, interceptan en P, y nos dicen que PA por PB es igual a PX por PY. Entonces, nuevamente, cuadrilátero cíclico. Practiquemos utilizando potencia de un punto. En esta configuración nos dicen que los círculos son tangentes a BC, se interceptan en A y P, nos piden demostrar que AP pasa por el punto medio de BC. Por cierto, si en algún punto voy demasiado rápido, solo avísenme para... Entonces, la idea aquí es, extendemos la línea AP para que intercepten M. Queremos demostrar que M es el punto medio. Entonces aquí podemos usar potencia de un punto. Sabemos que MP por MA es igual a MB al cuadrado, viendo este círculo de aquí. Y viendo el otro círculo, el APC, podemos ver que MP por MA es igual a MC al cuadrado. Y la ya. Tenemos que MD al cuadrado es igual a MC al cuadrado. Y por ende, MD igual a MC. Si no veían la potencia de un punto, una forma alternativa de resolver el problema, aunque podría ser un poco más complicado de ver, es, de nuevo, triángulos semejantes. En particular, si trazaran la línea de DP, saben que el ángulo MDP va a ser igual a el ángulo DAP por la tangente. Y luego saben que el ángulo en M es igual. Y luego encuentran un triángulo semejante y hacen las longitudes y etc. Pero con potencia de un punto sale así, en un paso. Y esto ilustra por qué los triángulos semejantes y los cuadriláteros cíclicos son asombrosos. Les quiero mostrar algunos problemas usando esto. Pues para eso me voy a sentar aquí en coordenadas cartesianas y vamos a ver unos problemas. Entonces, tenemos un triángulo ABC. No me gusta que me lo vea rectángulo. Triángulo ABC. D es un punto en el lado AC. Ok. Y E es un punto en el lado AB. Ajá. Nos dicen dato. AD por AC es igual a AE por AB. Esos son importantes. Y eso es todo lo que nos dan. Nos pide demostrar que el ángulo CDE, voy a trazar esta línea aquí para poder ver más fácilmente el ángulo, que el ángulo CDE más el ángulo CBE es igual a 180.
Y que el ángulo ADB, es este recto, ADB más el ángulo BS es igual a 180. Bueno, 180 es muy sospechosos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, si nos fijamos, tenemos aquí un cuadrilátero. O bueno, no se los voy a decir. ¿No? Tenemos esta propiedad aquí, AD por AC igual a AE por AB. Es esencialmente lo único que nos dan en nuestra figura. ¿Cómo la podemos utilizar? ¿Qué es lo que nos dice esta igualdad sobre la figura? ¿Alguien? Correcto. El cíclico, bueno, el cuadrilátero BEDC, cíclico. Por el converso de potencia de un punto, pues tenemos AD por AC, que es la potencia de A, es igual a AE por AB. Si no lo veían así, alternativamente pueden encontrar los triángulos semejantes y así lo encuentran. Pero el punto, hay un círculo escondido ahí. El cuadrilátero, voy a llamar DCDE, es cíclico. Y ahora, una de estas igualdades, el CDE más CDE igual 180, ya debería ser inmediata. ¿Por qué es lo que nos dice esta? CDE más CDE igual 180. ¿Por qué es esta cierta? BCD cíclico. Entonces los ángulos opuestos, el ángulo CDE, C algo E, más el ángulo C algo, es este algo, B, E, suman a 180 grados. Ya tenemos la primera. Ahora, ¿cómo podemos extraer que el ángulo ADB más el ángulo BSC suman 180? Esto no se mira como una de mis cosas de cíclicos. El ángulo BSC está inscrito y nos piden que sea suplementario a otra cosa. La clave es no dejarse engañar. Sabemos que el ángulo BSC está inscrito, entonces vamos, sabemos que es igual al ángulo BDC. El ángulo BS es igual al ángulo BDC. Y luego miramos que como estos están en la misma línea, el ángulo el ángulo ADB más el ángulo BDC es igual a 180 grados. Y luego al sustituir, el ángulo ADB más el ángulo BDC es igual a 180 grados. Y voilà, hemos demostrado el segundo. Y así, solo muere el problema. Utilizamos la única condición que nos dan. Y es algo sumamente importante de los problemas de geometría. Cuando les dan una condición, es por algo. Esa condición va a ser usada. Si están en un problema de geometría y se sienten frustrados porque no lo han resuelto, revisen las condiciones que les dan. Revisen todas las propiedades que le proveen la figura. Porque es posible que solo hayan obviado una de ellas y usar esa propiedad les va a dar resultados y tal vez una solución. Entonces, con esa propiedad inicial, encontramos que el cuadrilátero es cíclico y luego con lo que conocemos de los cuadriláteros cíclicos ya logramos demostrar todo. El segundo ejemplo, que me parece que también es de potencia de un punto. Que bueno, el anterior era más de cíclicos. Tenemos un círculo. E y NR son puntos en él. Y spoilers, pero están colocados de la siguiente manera. Bueno, a ver. El punto F es tal que IF es tangente al círculo gamma. Entonces está aquí en la tangente y también está en la línea conectando G y R. Este es F. O es la intersección de IN y GR.
Particular O no necesariamente es el centro del círculo. Ok, ¿qué nos dicen? Y F es 21 raíz de 2. Y O es 20. O N es 12. RF es 18. Sabemos que OR es más grande a GO. Como no lo noté de inmediato, vamos a recordar esta propiedad. Probablemente lo usaremos después. Y nos piden calcular OR. Cuando miran una figura así, les dan un montón de longitudes o algo así. Les dan tangentes, les dan puntos lineales. Esto grita potencia de un punto por todas partes. Entonces, utilicemos potencia de un punto. La primera, bueno, no sé cuál verá primera más obvio. La verdad no se me ocurre por qué una sería más obvia que la otra, pero tenemos dos puntos que son candidatos para potencia de un punto. Y estos son los dos puntos que no están en el círculo. Es O y el otro es F. Entonces les voy a preguntar cuál quieren usar primero. A mí se me apetece usar la F hoy. Si les apetece usar la F, entonces vamos a hacer potencia de un punto con F. Entonces, ¿qué nos dice potencia desde F? Nos dice que FI al cuadrado es igual a FR por FG. ¿Okay? Sabemos cuánto es FI al cuadrado. Sabemos cuánto es FI. FI es, lo llaman IF, pero lo mismo. 21 raíz de 2 al cuadrado es igual a FR, 18, por FG. Entonces podemos encontrar cuánto es FG. 21 raíz de 2 al cuadrado es 21 al cuadrado por 2. Divide entre 18 y eso me debería dar FG. Ahora no quiero hacer cálculos, entonces estoy pensando cómo simplificar esto. Ajá. 21 al cuadrado es 3 al cuadrado por 7 al cuadrado por 2. 18 es 3 al cuadrado por 2. Entonces FG es igual a 49. Ok. Y en particular, como sabemos que FR es igual a 18, vamos a encontrar que GR va a ser igual a FG menos FR. Y eso es 49 menos 18, 31. Sabemos GR. Y ahora vemos potencia de un punto en O. ¿Qué nos dice? Nos dice que OI por ON es igual a OG por OR. Entonces, bueno, OI lo conocemos, es 20. ON lo conocemos, es 12. Pero no conocemos ni OG ni OR. Entonces, en el interés de no escribir OG y OR un montón de veces, les voy a asignar variables. OG va a ser igual a... Bueno, queremos encontrar cuánto vale OR, entonces lo voy a llamar X. Y OG es otra variable, no me importa tanto, entonces lo voy a llamar Y. Sabemos que su producto XY es igual a 240. Y además, notemos que X más Y es igual a GR. Y GR es igual a 31. Tenemos X más Y igual a 31. Tenemos XY igual a 240. Esto lo podemos resolver. Le sale una cuadrática. Vamos. X es igual a 31 menos Y. 31 menos Y por Y es igual a 240. 31 menos Y cuadrado igual a 240. Entonces, Y al cuadrado menos 31Y más 240 igual 0. Los si factorizan, esto es, créanme, Y menos 16 por Y menos 15 igual 0. Sí, factorizan. Entonces tienen dos opciones, Y igual 16 o Y igual 15. En el primer caso, si Y es igual a 16, tendrían
y igual 16. OG es 16, OR es 15. Si y es igual a 15, tienen OG igual a 15, OR es igual a 16. ¿O no? ¿Cómo sabemos cuál de los dos es? Por la propiedad que subrayo ya. Ajá. OR es mayor a OG. Entonces, debe ser el segundo caso, en el cual OR en efecto es mayor a OG. Así que la respuesta es OR igual 16. Yay. Ok. Ahora, el siguiente problema tiene que ver con geometría analítica o coordenadas cartesianas. Entonces, veamos coordenadas cartesianas. Ahora, a veces un problema de geometría lo intentan, encuentran una solución toda bonita y están todos felices. A veces el problema de geometría no sale por ningún lado, no saben qué hacer y tienen que ensuciarse las manos. Cuando esto sucede, una de las técnicas que pueden usar para ensuciarse las manos es coordenadas cartesianas. Esto es lo que famosamente en inglés se les conoce como bash, en el que solo agarran el problema y lo empiezan a macanear hasta que les salga la solución. Entonces, coordenadas cartesianas es sumamente apto para problemas que tienen un montón de ángulos rectos. Porque toda la idea de las coordenadas cartesianas es, tenemos alguna figura de geometría, toda bonita, no sabemos qué hacer con ella, entonces solo decimos, bueno, eje Y, no está muy recto, pero eje Y, eje X, ¿cuáles son mis puntos? ¿Qué está sucediendo? Vamos a usar álgebra que aprendí en la secundaria y vamos a ver qué es lo que está sucediendo porque ya, hay que resolver el problema. Entonces, nos gustan los ángulos rectos porque nos dan opciones de dónde están los vértices, nos dan opciones de cuáles van a ser nuestros ejes y con todas estas opciones podemos encontrar lo mejor, simplificar nuestra vida y hacer que toda el álgebra que hagamos resolviendo el problema sea mucho más sencilla. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos un cuadrado ABCD, es un punto en el exterior tal que BS es equilátero. Los segmentos BC y DE se intersectan en F. Nos voy a calcular BF entre FC. Cabe notar que un problema muy parecido a este, si no idéntico, no me acuerdo, pero un problema muy parecido a este, salió en un selectivo, creo que de Centroamericana, algo así, hace como un año o dos. Entonces, ese problema, y me acuerdo porque yo estaba tomando el selectivo, salía por coordenadas cartesianas. Entonces, para que miren que lo que les estoy enseñando sí tiene aplicaciones. Bueno, entonces, tenemos un cuadrado. Los cuadrados dicen dos cosas. Uno, o la solución va a ser algo bonito, voy a encontrar una semejanza, voy a encontrar una congruencia, voy a ver un cíclico o algo y lo voy a resolver rapidito. O dos, ni me voy a molestar e inmediatamente meto el plano cartesiano, pongo aquí mi eje Y, pongo aquí mi eje X y vamos a nombrar los puntos. Y vamos a ver qué propiedades logro descubrir. Ahora, algo muy útil es, en problemas más abstractos, usualmente no nos importa la longitud de las cosas. A veces les van a decir, la longitud de este es 3, la longitud de este es 21 raíz de 2, como en el problema anterior. Pero cuando no hay ninguna longitud involucrada, y lo único que importa es el tamaño relativo de las cosas, pueden escoger una longitud que les va a simplificar la vida. Entonces, podríamos llamar al punto A y decir que está en la coordenada 0, A. Pero tenemos una variable A y no me quiero estresar con tantas variables. Entonces, como ninguna de las longitudes me importa, va a ser 1. Y esto lo podemos hacer porque si fuéramos a escalar la figura, hacerla 2 veces más grande, 2 veces más chiquita, no importa, no cambia ninguna propiedad. Entonces podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que está en el punto 0,1. Ahora, como es un cuadrado, sabemos que el punto C va a estar a la misma distancia, entonces es 1,0. El punto B está a la misma distancia también, entonces es 1,1. Y ahora, lo que hacemos en el caso de coordenadas cartesianas, encontramos las coordenadas de cuántos puntos sea necesario y encontramos propiedades. En particular, como queremos BF entre FC,
nos interesa encontrar las coordenadas del punto F. ¿Cómo podemos encontrar las coordenadas del punto F? Bueno, lo único que sabemos es la intersección de la línea BC y la línea DE. Pero sabemos cómo interceptar líneas, porque las líneas solo se miran como y igual a mx más b. Y vamos a tener dos de estas, entonces solo resolvemos un sistemita y nos va a salir. Entonces encontramos las coordenadas, las ecuaciones de ambas líneas. La línea BC es más inmediata, la pueden ver, porque es una línea vertical y las coordenadas son 1,1 y 1,0. Entonces vemos que la línea BC tiene ecuación x igual 1. La coordenada x es constante porque es vertical y sabemos que es igual a 1. Y luego la línea DE tiene ecuación... no conozco las coordenadas del punto E. Bueno, entonces encontramos las coordenadas del punto E. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que el triángulo es equilátero. Entonces, aprovechémonos de eso. Y aquí es donde usamos geometría en nuestra geometría analítica o el coordenadas cartesianas. Si trazamos esta altura aquí, sabemos que como es un triángulo equilátero, simetría, etcétera, etcétera, este va a ser el punto medio. Entonces sabemos que esta distancia aquí es precisamente un medio. Además, como este es un triángulo 30, 60, 90, esta distancia aquí, FE, va a ser raíz de 3 entre 2. Entonces, ¿cómo llegamos al punto E? Bueno, del punto C, vamos arriba un medio, a la derecha raíz de 3 sobre 2. Entonces, empezamos en el punto C, 1,0. Vamos arriba un medio, a la derecha raíz de 3 sobre 2, y llegamos al punto E. Y así es como encontramos que es 1 más raíz de 3 sobre 2, un medio. Y ahora podemos encontrar la ecuación de la línea DE. Conocemos dos puntos. Sabemos que la línea DE pasa por 0,0 y pasa por 1 más raíz de 3 sobre 2, un medio. Ahora, hay varias formas en las que pueden encontrar la ecuación de esta línea. En este caso, creo que la más sencilla es simplemente y igual mx más b. Como pasa por 0, 0, sabemos que 0 es igual a b. Entonces solo va a ser de la forma y igual mx. Y luego pasa por 1 más raíz de 3 entre 2 como un medio. Entonces un medio es igual a m por 1 más raíz de 3 sobre 2. Entonces m es igual a 1 sobre 2 por 1 más raíz de 3 sobre 2. Es igual a 1 sobre 2 más raíz de 3. Entonces la línea tiene ecuación y igual 1 sobre 2 más raíz de 3 por x. Y de ahí es que sale esta ecuación. Ok. Y ahora solo tenemos que interceptar estas dos líneas porque sabemos que f está en esto y sabemos que f está en esto. Bien, entonces, como esta primera nos dice que x es igual a 1, sumamente conveniente. Ese va a ser el punto 1, algo. ¿Qué es ese algo? La segunda nos dice que es 1 entre 2 más raíz de 3 por x, que es 1. Entonces, 1 sobre 2 más raíz de 3. Y de ahí sacamos las coordenadas de f. Ahora con esto ya es trabajo más sencillo, encontrar las longitudes. BF es igual a esto. FC es igual a esto. Y luego simplemente dividimos y tras un poco de simplificación obtenemos esta respuesta de aquí. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Ilustrando cómo utilizamos coordenadas cartesianas. Ok. Ahora, no era necesario utilizar D como nuestro origen. Habían varias otras opciones de cómo pudimos haber colocado nuestro plano cartesiano. Entre ellas, por ejemplo, pudimos haber puesto B como el origen, nuestro eje X así y nuestro eje Y aquí. Pudimos haber puesto C como el origen, nuestro eje Y así, nuestro eje X así.
Ahora, coloco el eje X hacia la izquierda, no hacia la derecha, porque de esa forma tendríamos el punto D siendo 1,0 en vez de menos 1,0, y prefiero trabajar con positivos. Pero también podrían colocar el eje X en la dirección estándar, para no confundirse. Ambos funcionan. También pudieron haber puesto el origen en el punto medio de BC. Este es el eje X, el Y, y este es el eje X. Y ahora las coordenadas del punto E van a ser bonitas. Y las del cuadrado siguen siendo interesantes. Entonces así tienen muchas opciones para cuáles pueden ser sus centros, cuáles pueden ser sus ejes. ¿Puede resolverse por geometría euclidiana? Sí. La respuesta siempre sí. En este caso, lo que haríamos probablemente encontramos la medida de estos ángulos y lo hacemos razones y triángulos semejantes y tal vez ley de senos inclusive, pero siempre se puede resolver por geometría euclidiana. Ahora, aquel problema de selectivo centro que mencionaba, se podía hacer por geometría euclidiana, creo que involucraba cíclicos inclusive, pero encontrar la solución era mucho más complicada, bueno, mucho menos directo que ponerlo en el plano cartesiano y resolverlo. Entonces, para cantidad de problemas, es mucho mejor resolverlo con geometría sintética, geometría euclidiana, geometrías normales, ¿vales? Pero también hay varios problemas para los cuales estas técnicas sintéticas normales no son bonitas y la solución se lee mucho mejor, pero a veces es más complicado encontrarlos. Y si no tenemos tiempo o si no queremos complicarnos, a veces esta vez la mejor opción. Entonces, es una herramienta más en el arsenal. Es una cosa más que podemos usar para estos problemas. Bueno, otro ejemplo de cómo podemos usar cartesiana, como los cartesianos. Demostraremos que el ortocentro existe utilizando geometría analítica. El ortocentro, como sabrán, es la intersección de las tres alturas. Y este problema ilustra cómo podemos utilizar cartesianas sin siquiera tener que encontrar las coordenadas de todos los puntos. A veces ni siquiera eso es necesario. Nuevamente, tenemos nuestra configuración. En el folleto me parece que la figura estaba sin E y F trazados. Lo actualicé en el Google Classroom para atender esas dos alturas y también están trazadas aquí. Bueno, entonces lo que nos interesa ver es que vamos a mostrar lo siguiente. DE y CF, vamos a decir que se intersectan en H. Y lo que nos interesa demostrar, queremos demostrar que H está en la línea AD. Bien. Vamos a aprovecharnos de este ángulo recto. Colocamos D como nuestro origen. Este va a ser nuestro eje Y. Este va a ser nuestro eje X. Bien. Ahora, para simplificar nuestros cálculos, hago que A sea 0,1. Sin embargo, B y C, y eso es muy importante, no sabemos las longitudes respectivas a la altura. Entonces, no podemos sumir que son 1 o 2 o 0, 6. Entonces, aquí sí es necesario utilizar variables. Les llamo B, B,0 y C, C,0. Podemos poner la coordenada Y como 0 porque hemos colocado el eje X en la línea BC. Okay. Ahora, la línea, para encontrar H, queremos encontrar las líneas B y CF y hacer algo parecido al programa anterior, donde encontramos su intersección y ese va a ser el punto H. Entonces, ¿cómo encontramos la ecuación de la línea BE? Bueno, BE es
la línea perpendicular a AC, que pasa por B. Sabemos que las líneas perpendiculares, su pendiente va a ser el recíproco negativo de la otra. Entonces, aprovechamos eso. La línea AC, podemos encontrar su ecuación. Hay varias formas de hacer esto. Bueno, aquí solo les voy a dar el resultado, x más 1. Pueden verificar que es cierto, porque si ponemos x igual 0, nos da y igual 1. Si ponemos x igual c, tenemos y igual 0. Pueden encontrar esto resolviendo un sistema de ecuaciones o utilizando alguna técnica que conozcan de las líneas. Y si no saben cómo hacer esto, pueden preguntarme en Discord sin miedo y yo les enseño las técnicas. Puede ser una pregunta durante las horas de consulta mañana, si desean, etc. ¿Qué más? Bueno, esta línea tiene pendiente menos 1 sobre c. Entonces, la pendiente de BE va a ser el recíproco negativo de esta, que es C. Entonces sabemos que BE va a ser una línea con la ecuación y igual CX más algo. ¿Y qué es este algo? Bueno, si sustituimos, voy a llamar ese algo beta. Si sustituimos, sabemos que el punto B está en la línea. Entonces, 0 igual C por B más beta. ¡Ja! Beta es igual a menos BC. Entonces, la línea BE tiene ecuación y igual CX menos BC. Haciendo lo mismo, pero del otro lado, con la línea CF, similarmente podemos encontrar que tiene ecuación y igual BX menos BC. ¿Ok? Y luego queremos intersectar ambas líneas. Entonces encontramos en qué punto igual. Tendríamos CX menos BC igual BX menos BC. Entonces, X por C menos B sería igual a 0. Ahora sabemos que C no es igual a D, porque esto es un triángulo, entonces este no es igual a este. Así que esto implica que X es igual a 0. Y de hecho, ni siquiera tenemos que encontrar la coordenada Y, porque la línea AD sabemos que es el eje Y, sabemos que es la línea X igual a 0. Y sabemos que la coordenada X de H es igual a 0. Entonces sabemos que H está en la línea AD, y por ende, las tres alturas se intersectan. Preguntas al respecto. Bien. Vamos a algunos resultados útiles. Primero, esta fórmula para el área de un polígono. La idea es si tienen plano cartesiano, tienen puntos x1, x1, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, y quieren encontrar el área de este polígono. Entonces lo que pueden hacer es usar esta formulita. Ahora, aquí lo escribí de forma explícita, pero eso se mira un poco espeluznante y difícil de recordar. A mí como me gusta recordarlo y siempre lo he recordado es utilizando esta expresión que explico aquí en el folleto qué es lo que significa. Lo que hacen es agarran los términos, primero, bueno, los que tengo aquí marcados en azul y van a multiplican los que están en la misma línea y los restan los rojos. Entonces, esto se mira, por ejemplo, si tuviéramos el polígono, mi ejemplo favorito. Hagamos un triángulo rectángulo. Un punto es el origen, un punto es 3,0 y un punto es 0,4.
Entonces, ¿cuál es el área de este triángulo? Bueno, primero no necesitamos usar nuestra fórmula mágica. Sabemos que es 4 por 3 entre 2 igual 6. Pero miremos cómo funciona nuestra fórmula mágica. Nos dice que va a ser 1 medio, punto 1, 0, 0, punto 2, 3, 0, punto 3, 0, 4. Y luego regresamos al primer punto. Importante regresar. Entonces lo que nos dice, vamos a ir primero este positivo, 0 por 0, 0. No, no veo, 3 por 4, 12. 0 por 0, 0. Menos los que están en rojo. 0 por 3, 0. 0 por 0, 0. 4 por 0, 0. Entonces es 1 medio por 12 igual 6. Y esto funciona para figuras mucho más complicadas. Si vengo y agarro aquí y les digo, este es el punto 1,1, este es el punto menos 2, este es el punto 2,2. Este es el punto menos 2,1. Este es el punto menos 1, menos 2. Y este es el punto 1, menos 1. Y les pregunto, ¿cuál es el área de este cuadrilátero? Usualmente esta sería una tarea espeluznante y no quiero pensar en este cuadrilátero todo extraño, pero pueden solo usar la formulita que conocen las coordenadas. Saben que va a ser un medio. Escogen un punto para iniciar, digamos 2, 2. 2, 2. El siguiente es menos 2, 1. El siguiente menos 1, menos 2. El siguiente 1, menos 1. Y lo regresan 2, 2. Y lo hacen un medio 2, menos 4, menos 1. Y así. Es decir, un medio 2 más 4 más 1 más 2. De los rojos. Menos, esto es menos 4. Menos menos 1. Menos menos 2. Qué chistoso. Menos menos 2 no. Entonces esto es un medio. 2 más 4, 6. Más 1, 7. Más 2, 9. Más 4, 13. Más 14, 16, 18. Entonces el área es 9. Y esta formulita es otra. Ahora aquí tengo una demostración monstruosa de cómo funciona. De por qué funciona para un triángulo. Ni siquiera lo vamos a para todos los polígonos. No se preocupen mucho por la demostración. Es útil saberla. Es útil conocerla porque expresa ideas, pero esto es monstruoso. Ahora, la idea del ejercicio 1, usando el resultado para el triángulo, lo demostramos para todo el polígono, es una idea que sí les quiero compartir. Digamos que tienen un polígono extraño, arbitrario, que no conocen. ¿Por qué funciona la fórmula? La idea es, lo vamos a partir en triangulitos. Lo triangulamos, escogemos algún vértice. Y vamos a decir, el área de todo el polígono es el área de este triángulo, más el área de este triángulo, más el área de este triángulo. Y luego, cuando usemos nuestra formulita para el triángulo, van a ver que hay varios términos que se cancelan y terminan juntándose de la manera exacta para obtener esta fórmula. Y pueden revisarlo para sentirse más cómodos con la idea de que no les estoy mintiendo, pero es cierto. Bueno. La segunda, la distancia a una línea. Este es súper útil. Y poco conocido, sorprendentemente. Tienen una línea AX más BY más C igual 0. Tienen un punto P. ¿Quieren calcular cuál es esa distancia? Y es simplemente utilizan esto. Sustituyen P en la línea y dividen entre raíz de la cuadrada de cuadrada. La demostración de este resultado está escondida aquí. A ver. Este procedimiento, todo horrendo,
demuestra esto. Si encuentran una manera más amistosa de demostrarlo, avisen. Pero si se fijan, aquí está escondida la ecuación de la distancia a una línea. Aquí tenemos los al cuadrados, aquí tenemos nuestros ax y by's y c's, solo que están bien camuflados. Y si demuestran este lema, antes de intentar este problema, pueden encontrar la longitud de la altura del triángulo y ya simplemente la meten en esta fórmula en vez de hacer el procedimiento horrible y la demostración se vuelve mucho más sencilla. Entonces, recuerden, este es sumamente importante, es bonito y se les va a venir útil. ¿Alguna pregunta respecto a todo esto? ¿Inventario? ¿Algo que quieran que aclare? Ok. Entonces veamos un problema o dos problemas. Tal vez veamos el segundo. Veamos al menos un problema que tiene que ver con geometría. Bueno, es un problema cualquiera y luego lo destruimos con coordenadas cartesianas para sentirnos bien con nosotros mismos. En este problema tenemos un círculo, tiene un diámetro PQ. PQ el diámetro. Nos dan un punto X que está en el diámetro. Nos dicen AB es una cuerda cualquiera, que es paralela a PQ. Sabemos, estas son paralelas. A, B. Y nos piden demostrar que XA al cuadrado más XB al cuadrado es igual a XP al cuadrado más X por el cuadrado. Ahora, en primera instancia, esto no tiene mucho que ver con todas las cartesianas. Y dicen, che, ¿por qué lo estás haciendo si tienes un círculo? La clave aquí es estas paralelas y las distancias al cuadrado. Las distancias al cuadrado significan que nuestra vida va a ser mucho más sencilla cuando hagamos la fórmula de distancia, porque no va a haber ninguna raíz cuadrada molestándonos. Y la paralela nos dice que si escogemos bien nuestros ejes, los puntos se simplifican bastante. Y para ello, escojamos el centro del círculo como el origen, PQ como nuestro eje X, y la línea perpendicular a PQ como nuestro eje Y. Ahora, por conveniencia, vamos a escoger nuestro sistema de tal manera que Q sea el punto 1,0 y P es el punto menos 1,0. De esta manera no tenemos que preocuparnos con cuánto es el radio y le pongo R y más variables. Podemos simple y sencillamente suponer sin perder generalidad que es 1. Y ahora, este círculo se ve todo bonito. Sabemos que tiene ecuación x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, veamos que el punto A tiene coordenadas m, n. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? Bueno, por esto escogimos este como nuestros ejes. B es la reflexión de A través del eje Y. Porque la cuerda AB es paralela a PQ. Sabemos que B tiene la misma coordenada Y. Y como está en el lado opuesto del círculo, por simetría, su coordenada X debe ser el opuesto. Entonces B es menos M, N. Ahora dejamos que X sea, no sé, su primera coordenada X. Y su coordenada Y va a ser 0, que está en el eje X. Su X por un montón de cosas aquí. Entonces, podemos calcular nuestras distancias. XA al cuadrado va a ser m menos x al cuadrado más n al cuadrado. XB al cuadrado es igual a
x más m al cuadrado más n al cuadrado. Y si sumo estas, obtengo. Este al cuadrado es x al cuadrado menos 2mx más más m al cuadrado más n al cuadrado. Este segundo es x al cuadrado más 2mx más m al cuadrado más n al cuadrado. Estos se cancelan y obtenemos dos veces x cuadrado más m cuadrado más n cuadrado. Pero notemos que sabemos que m al cuadrado más n al cuadrado es igual a 1. Pues a está en el círculo. Entonces sabemos aquí esto. Voilà. Entonces, este es igual a 2 por x al cuadrado más 1. ¿Y ahora cuánto es xp al cuadrado? Xp al cuadrado es simplemente x más 1 al cuadrado. Y x2 al cuadrado es igual a x menos 1 al cuadrado. Y si sumas estos dos, xp al cuadrado más x2 al cuadrado es igual a x cuadrado más 2x más 1 más x cuadrado menos 2x más 1. Eso se cancela. Y tengo dos veces x al cuadrado más 1. Y miren eso, estas dos expresiones son iguales. Entonces, x al cuadrado más xb al cuadrado es igual a xb al cuadrado más xb al cuadrado. Qué bello, ¿no? Y este problema, destruido por nuestras ordenadas cartesianas. ¿Lo podrían haber resuelto con geometría euclidiana? Definitivamente. Pero este es uno de los casos en los que creo que es mucho mejor usar geometría analítica. Bueno, veamos si podemos resolver este problema. Y si lo logro hacer a tiempo, excelente. Y si no, pues para que lo piensen y si quieren me pueden preguntar mañana en las horas de consulta o el sábado, cuando quieran. Sí. ABCD es un cuadrado. P es un punto en el lado CD. Ponémoslo aquí. Tenemos los cuadrados BPWX. BPW. No sé si tras perpendicular y que es un cuadrado, pero más o menos parece un cuadrado. AP Z. Más o menos parece un cuadrado nuevamente. Pueden dibujar una mejor figura si no están, si tienen más tiempo. Lo que nos dice, O es el centro de ABCD, o 1 es el centro de PWX, o 2 es el centro de APYZ. Y queremos demostrar que o 1, P o 2 es un paralelogramo. Y en mi figura más o menos parece un paralelogramo, así que les creo que esto es cierto. Ok. Primero, tenemos un cuadrado. Nuevas cartesianas. D va a ser nuestro origen. Ponemos tal que A sea 1,0, C es 0,1, al revés. A es 0,1, C es 1,0, D entonces es 1,1. P, no sé, pero está en mi eje X. Entonces va a ser algún P,0. Ahora, ¿cómo podemos encontrar nuestros otros puntos? Bueno, notemos que el centro de un cuadrado es el punto medio de las diagonales. Entonces, O es el punto medio de BD. D es 0, 0, B es 1, 1. Entonces, O es un medio, un medio. De manera equivalente, podríamos haber visto el punto medio de 0, 1 y 1, 0 es un medio, un medio. Las dos funcionan. Luego, ¿cómo podemos encontrar el punto Z, por ejemplo? O no. Queremos encontrar O2. O2 va a ser el punto medio de AY.
Entonces encontramos Y. ¿Cómo lo podemos encontrar? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a trazar este pequeño triángulo aquí. Queremos ver cómo llegar a Y desde P. Bueno, por toda la simetría de un cuadrado, si trazamos aquí este triángulo, vamos a ver que estos dos, 90, son congruentes. Y que este lado es igual a este, y este lado es igual a este. Entonces, el cambio horizontal es P. Entonces, este cambio horizontal es P. Y el cambio vertical es 1. Noto que no estoy haciendo. Aquí el cambio horizontal es P, entonces aquí este cambio vertical es P. Y este cambio vertical aquí es 1, entonces este cambio horizontal debe ser 1. Así que el punto Y debe ser P menos 1, 0 más P. Bueno, menos P. Y luego O2 sería el punto medio de A y Y. Entonces O2 sería igual a P menos 1 entre 2, 1 menos P entre 2. De manera similar, podemos encontrar que X pueden hacer un análisis muy parecido. Sería el punto 2, P. Y nuevamente hacen algo parecido, pero con B. Entonces, el punto O1 sería el punto medio de... bueno, supongamos que queremos encontrar un W. Entonces voy a hacer con W. Sería P más 1, haciendo el análisis parecido. P más 1, P menos 1. Y lo O1 es el punto medio de BW. Entonces sería P más 2 sobre 2, P sobre 2. Y ahora tenemos las coordenadas de O, tenemos las coordenadas de 1, de P y de O2. ¿Cómo demostramos que es un paralelogramo? Bueno, podemos encontrar la pendiente de O1 y PO2, demostrar que es la misma, entonces son paralelas. Y lo encontramos la pendiente de O2 y de PO1 y vemos que es la misma, entonces son paralelas. O podemos usar la propiedad que en un paralelogramo las diagonales se bisecan. Es decir, este es el punto medio y este es el punto medio. Entonces, si el punto medio de OP es el mismo punto medio de O1, O2, ganamos. ¿Cuál es el punto medio de OP? Bueno, O es un medio, P es P, 0, entonces es P entre 2 más 1/4, toma 1/4. Y el punto medio de O1, O2, entonces, P más 2 entre 2 más P menos 1 entre 2 es 2P más 1 entre 2, entre otro 2 entre 4. Y luego 1 menos P entre 2, P entre 2, la suma es un medio entre otro, 1/4. Y como 2P más 1 entre 4 es igual a P medios más 1/4, vemos que este punto son el mismo. Así que OP y O1, O2 tienen el mismo punto medio y por ende es un paralelogramo.